La gente del norte siempre dice que el desierto no es un lugar, sino una prueba. Una pregunta que se repite cada amanecer: ¿quién sigue siendo cuando no queda nada? En México, en esa franja donde la tierra se quiebra antes que los hombres, el sol no salía, examinaba. La luz caía como un juicio lento sobre casas de adobe, sobre cercas torcidas, sobre rostros que ya habían aprendido a no pedir explicaciones. Aquí, la tierra respiraba polvo y el polvo se metía en los pulmones como un recuerdo que no era tuyo, pero que terminaba perteneciendo a todos. No había líneas claras entre el bien y el mal. Solo decisiones. Y el precio que cobraban después. Los hombres despertaban antes que el gallo, no por disciplina, sino por costumbre al peligro. Amarraban sus botas como quien se ata a una promesa, apretada, silenciosa, sin testigos. El revólver descansaba sobre la mesa junto al pan duro, ambos igual de necesarios. Nadie hablaba del miedo. El miedo aquí no se nombraba, se trabajaba. El desierto observaba. No con crueldad, sino con paciencia. Había visto pasar soldados que juraron justicia y se marcharon cobrando sangre. Había visto forasteros hablar de libertad mientras medían la tierra como botín. Había visto hombres buenos convertirse en algo más áspero para sobrevivir, y hombres malos rezar cuando el agua se acababa. La ley llegaba tarde y siempre cansada. Cuando aparecía, ya todo estaba decidido por códigos más antiguos. La palabra dada, la deuda pendiente, la ofensa que no se podía olvidar sin perder el nombre. Aquí, la justicia no era ciega. Miraba directo a los ojos y pedía explicaciones que nadie quería dar. El jefe del territorio lo sabía. No porque fuera el más fuerte, sino porque entendía el lenguaje del lugar. Sabía cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio hiciera su trabajo. Su presencia imponía orden no por amenaza, sino por equilibrio. Sabía a quién perdonar, a quién castigar, y a quién dejar marchar sabiendo que el desierto terminaría la conversación. La civilización intentaba avanzar con papeles y sellos, con promesas de progreso. Pero la frontera respondía con tormentas de arena, con caminos que desaparecían, con noches tan negras que obligaban al hombre a escucharse a sí mismo. Cada poste de madera, cada cantimplora vacía, cada herradura oxidada se volvía símbolo de una lucha silenciosa entre quedarse humano o volverse piedra. Las mujeres miraban todo desde la sombra. Aprendían a leer la violencia antes de que ocurriera. Sabían cuando una discusión por ganado terminaría en duelo al amanecer. Sabían cuando una mirada duraba demasiado. El romance aquí no era promesa, era riesgo. Amar significaba atarse a un destino que podía resolverse con un disparo mal colocado. Los diálogos eran cortos, afilados, como cuchillos hechos para no desperdiciar movimiento. No es tu tierra. Nunca dije que lo fuera. Entonces pisa ligero. En cada pueblo había un lugar abierto, una calle larga, donde el polvo se asentaba distinto. Ahí se resolvían las cosas. Los enfrentamientos no nacían del orgullo vacío, sino de códigos personales imposibles de negociar. Un insulto a la familia. Una traición disfrazada de acuerdo. Una deuda que el tiempo no logró borrar. El desierto no tomaba partido, pero tampoco olvidaba. Cada duelo dejaba algo atrás. Una bala enterrada, un sombrero sin dueño, una silla vacía que nadie volvía a ocupar. Y aún así, la vida continuaba. Porque aquí, sobrevivir no era victoria. Era simplemente permiso para despertar otro día bajo el mismo sol inquisidor. Los niños crecían escuchando historias que sonaban a advertencias más que a cuentos. Aprendían que la libertad tenía forma de camino abierto, y costo de soledad. Que la justicia podía llegar con uniforme o con botas polvosas, y que ninguna era limpia del todo. Que el honor no salvaba la vida, pero la hacía soportable. Y mientras el viento barría las huellas cada noche, la tierra seguía esperando al siguiente hombre que creyera poder dominarla, al siguiente que pensara que podía salir ileso, al siguiente que aún no entendía que en este lugar no se venía a vivir. Se venía a descubrir cuánto estabas dispuesto a perder para seguir siendo tú. Desde niña aprendió a quedarse quieta cuando los hombres levantaban la voz. No por miedo, sino por observación. El desierto enseñaba mejor cuando uno guardaba silencio. Creció en una casa donde las puertas nunca se cerraban del todo y las armas siempre estaban cargadas. El polvo entraba como un invitado habitual, se posaba en los muebles, en los retratos, en los pensamientos. Desde la ventana veía llegar a los hombres montados en caballos cansados,
con la espalda recta y los ojos llenos de promesas que no sabían cumplir. Venían a hablar con su padre. Venían a negociar tierras, justicia, venganza. Venían enteros. Se iban distintos. Aprendió pronto que la frontera no rompía cuerpos primero, rompía convicciones. Los hombres hablaban de honor como si fuera una moneda firme, pero bastaba una sequía, una emboscada o una orden mal dada para que ese honor cambiara de forma. Aquí, la moral era simple en palabras y confusa en hechos. Nadie se creía malo. Nadie se creía del todo justo. Ella escuchaba desde detrás de las paredes de adobe. Fue un accidente. Los accidentes no dejan viudas. La ley no dice eso. La tierra sí. Cada frase se le quedaba pegada como espina. Mientras otras jóvenes aprendían a bordar, ella aprendía a leer gestos. Sabía cuando un hombre mentía por la forma en que evitaba tocar su sombrero. Sabía cuando estaba dispuesto a matar por cómo apretaba la mandíbula. El desierto afinaba esas lecciones con el paso lento de los días. La figura de su padre imponía calma y amenaza a la vez. Era jefe no por herencia, sino porque había sobrevivido donde otros no. Su palabra sostenía el equilibrio frágil entre civilización y barbarie. Ella lo observaba impartir justicia con una balanza invisible, sabiendo que cada decisión dejaba una herida abierta en algún lugar del valle. Los duelos se resolvían al amanecer. Ella siempre despertaba antes del disparo. El sonido seco del plomo viajaba más rápido que cualquier explicación. Después venía el silencio. Luego, los pasos de los hombres que regresaban con menos peso en el alma o con más. Veía a las mujeres contar cucharas, botas, sillas. Objetos cotidianos convertidos en símbolos de ausencia. Una cantimplora colgada que nadie volvía a llenar. Un rifle apoyado en la pared que ya no sería tomado. El amor aquí no se lloraba en público. Se acomodaba en el pecho como una deuda imposible de pagar. Los pretendientes comenzaron a llegar cuando su nombre empezó a circular junto al de su padre. Hablaban de futuro, de protección, de respeto. Ella los escuchaba sin interrumpir. Medía sus palabras contra la realidad que había visto. Sabía que muchos confundían valentía con ruido, fuerza con dominio. Los veía tensarse cuando el viento levantaba arena o cuando un disparo lejano recordaba que nada estaba bajo control. «Puedo cuidarte». ¿De qué? De lo que venga. Ella pensaba en lo que ya había venido. La frontera también la miraba crecer. El sol marcaba su piel, el viento le endurecía la mirada. No era fría, era precisa. Entendía que la libertad que todos decían buscar tenía un costo que pocos aceptaban pagar sin quejarse. La justicia no salvaba a los inocentes, solo ordenaba el caos por un rato. La supervivencia era un oficio diario, no una hazaña. Presenció enfrentamientos donde nadie ganó. Hombres que se citaban por códigos personales, por ofensas que no podían ignorar sin perderse a sí mismos. El polvo se levantaba entre ellos como un testigo mudo. Dos figuras quietas. Manos cerca del arma. Un segundo eterno donde todo lo vivido parecía concentrarse en un solo latido. Después, uno caía. A veces los dos. Ella entendió que no buscaba a alguien que venciera. Buscaba a alguien que no se quebrara antes de tiempo. Que supiera permanecer cuando el miedo dejaba de ser abstracto y tomaba forma de nombre propio. La frontera no premiaba a los temerarios, castigaba a los que no se conocían. En las noches, cuando el pueblo dormía, salía al patio y tocaba la madera gastada de la mesa, las riendas colgadas, el metal frío del revólver que nunca había disparado. Cada objeto le hablaba de decisiones tomadas por otros. De caminos que no elegían, pero que igual había que recorrer. El romance, si llegaba, tendría que ser silencioso. Sin promesas grandes. Sin juramentos que el desierto pudiera escuchar. Aquí, amar era aceptar que el otro podía no volver al amanecer y no pedirle explicaciones al cielo. Mientras tanto, seguía observando. Cómo los hombres llegaban erguidos. Cómo el polvo se les metía en la voz. Cómo la frontera, paciente, los iba doblando despacio, sin prisa, hasta que algo en ellos cedía. Llegó sin anuncio, como llegan las cosas que no buscan ser recordadas. Un caballo flaco, una montura gastada, una sombra larga al caer la tarde. El desierto lo dejó pasar sin viento, como si quisiera observarlo mejor antes de decidir qué hacer con él. En la frontera,
Incluso la tierra se toma su tiempo para juzgar. Nadie supo de dónde venía. Y él no hizo nada por aclararlo. Cuando le preguntaron su nombre, respondió con uno que no despertaba recuerdos ni promesas. Un nombre ligero, fácil de soltar. Como si no quisiera que pesara demasiado en boca ajena. Pidió agua antes que trabajo. Bebió despacio, como quien sabe que el cuerpo recuerda las sequías aunque el presente ofrezca alivio. El vaso de metal tembló apenas en su mano, no por miedo, sino por cansancio antiguo. El tipo de cansancio que no se quita durmiendo. El pueblo lo miró con la desconfianza reservada a los hombres silenciosos. Aquí, el silencio era una declaración. Los que hablaban mucho solían morir rápido. Los que hablaban poco duraban lo suficiente como para incomodar. Se movía con economía. Ningún gesto de más. Cada paso medido, como si el suelo pudiera fallar en cualquier momento. El polvo se le pegaba a las botas, pero no parecía importarle. Había aprendido a cargar lo inevitable sin quejarse. La frontera reconocía ese tipo de aprendizaje. Consiguió trabajo reparando cercas, cuidando animales que no eran suyos, durmiendo donde lo dejaban. No preguntaba. No negociaba. Aceptaba lo justo. Algunos decían que era humildad. Otros, que era estrategia. En ese lugar, la moral se definía más por el resultado que por la intención. Cuando surgían conflictos, él no se adelantaba. Observaba. Escuchaba. Dejaba que los demás se mostraran primero. Sabía que los hombres se traicionan solos cuando creen tener razón. La justicia, aquí, era un animal cansado, mordía solo cuando lo obligaban. No te he visto antes. Yo sí te vi a ti. ¿Cuándo? Antes de que hablaras. Las conversaciones con él terminaban rápido, pero dejaban eco. No ofrecía historias del pasado. No hablaba de batallas ni de pérdidas. Sin embargo, había marcas que no necesitaban palabras. Una cicatriz mal cerrada en el antebrazo. La forma en que su mano encontraba el revólver sin buscarlo. La manera en que se detenía un segundo antes de sentarse, siempre de espaldas a la pared. El arma que llevaba no brillaba. No era nueva. Había sido limpiada demasiadas veces, como si cada pasada de tela fuera una forma de pedir perdón o de recordar. El revólver no era amenaza, era acuerdo. Entre él y el mundo. El desierto empezó a ponerlo a prueba. Primero con rumores. Luego con miradas largas. Después con provocaciones pequeñas, casi amables. Un empujón en la cantina. Una palabra mal colocada. Una risa que duraba más de la cuenta. Él no reaccionaba. No porque no pudiera, sino porque entendía que cada respuesta abría un camino del que ya no se regresaba. Pero cuando el momento llegó, no dudó. El enfrentamiento fue breve. No hubo discursos. No hubo público entusiasta. Solo dos hombres parados en la calle abierta, el sol alto, el polvo quieto. Los códigos eran claros, aunque nadie los hubiera escrito. El otro disparó primero. Él disparó mejor. El cuerpo cayó. El silencio regresó a su lugar. No celebró. No explicó. Se guardó el arma con la misma calma con la que la había sacado. El desierto aceptó el resultado sin aplausos. Aquí, los duelos no otorgaban gloria, solo continuidad. Desde ese día, lo miraron distinto. No con admiración, sino con cautela. Había pasado la prueba que nadie anunciaba. Había demostrado que no era impulsivo, pero tampoco débil. Que entendía la violencia como último idioma, no como lengua materna. Fue entonces cuando ella empezó a notarlo. No cruzaron palabras al principio. Bastaban las miradas. Ella lo veía caminar sin prisa, ajeno a la atención. Él sentía su presencia sin buscarla. Algo en ella no pedía ser rescatado. Algo en él no ofrecía promesas. Ese equilibrio extraño tensaba el aire. La frontera observaba a ambos. Dos figuras marcadas por el mismo paisaje, pero por razones distintas. La civilización intentaba acercarse con normas, con orden, con futuros posibles. El desierto respondía recordándoles que todo vínculo verdadero nace bajo riesgo. Él seguía siendo un hombre sin historia pública. Pero el polvo empezaba a escribir la suya en los márgenes. Cada amanecer lo encontraba igual, de pie, respirando, aceptando el día sin desafío ni rendición.
Había aprendido que no ser conocido era una forma de libertad. Que los nombres atan. Que las leyendas reclaman. Que sobrevivir no siempre significa quedarse. A veces significa no dejar que el mundo decida quién eres antes de que tú lo hagas. Y en ese lugar donde todo empujaba a definirse, él insistía en permanecer abierto, incompleto, como un camino que el desierto aún no terminaba de trazar. La noche no llegó de golpe. Se deslizó sobre el pueblo como una decisión que nadie quería tomar en voz alta. El viento bajó desde los cerros con un cansancio antiguo, levantando polvo seco que golpeaba las paredes como si buscara entrar. Las lámparas de aceite titilaban, indecisas, y los perros dejaron de ladrar demasiado pronto. En la frontera, cuando el silencio se adelanta, es porque algo ya va en camino. Ella salió de la casa de su padre sin anunciarse. No llevaba escolta. No llevaba armas visibles. Solo un rebozo oscuro y el peso de lo que había entendido desde niña. El patio quedó atrás, junto con las voces apagadas, los consejos que nadie pidió, las decisiones que otros creían tener derecho a tomar por ella. El desierto pareció abrirle paso, no por respeto, sino por reconocimiento. Caminó despacio. No por duda, sino por precisión. Cada paso medido sobre la tierra dura era una forma de recordar dónde estaba parada. Las calles del pueblo se alargaban de noche, como si quisieran probar la paciencia de quien las cruzaba. Las puertas cerradas no ofrecían refugio. Las ventanas apagadas no ofrecían consuelo. Aquí, cada quien cargaba sus asuntos en silencio. Él estaba solo. Una mesa sencilla. Una vela corta. El revólver apoyado donde siempre, no como amenaza, sino como costumbre. Afuera, el viento golpeó la madera una vez, como aviso. Él no se levantó de inmediato. Aprendió hace tiempo que apresurarse es una forma de rendirse. Escuchó los pasos. Ligeros. Firmes. No eran los de alguien que duda. El golpe en la puerta fue seco. No insistente. No tímido. Se puso de pie. Cada movimiento tenía la calma de quien ha sobrevivido a noches peores. Abrió sin preguntar quién era. La frontera no enseñaba a pedir explicaciones antes de tiempo. Ella estaba ahí. Erguida. Los ojos claros bajo la sombra del rebozo. El viento jugaba con la tela como si quisiera arrancarle una confesión. No bajó la mirada. No buscó permiso para estar. Entre ellos, la noche sostuvo el aliento. «Pasa», dijo él. Ella entró. Cerró la puerta detrás de sí con cuidado, como si no quisiera despertar a nadie más. La vela iluminó apenas su rostro. No era la belleza lo que imponía, sino la ausencia de miedo mal colocado. El cuarto era austero. Una cama, una silla, la mesa. Objetos que hablaban de tránsito, no de arraigo. «No vengo por cortesía», dijo ella. «Aquí nadie viene por eso». El silencio volvió a ocupar su lugar. Afuera, el desierto escuchaba. Siempre escuchaba. Ella se quitó el rebozo y lo dejó sobre la silla, como quien deposita una carga que ya no puede seguir sosteniendo sola. Sus manos no temblaban. Eso le llamó la atención a él. «Dicen que no hablas de tu pasado», continuó ella. «Dicen muchas cosas. También dicen que no corres cuando empieza el ruido». Él no respondió. No porque negara, sino porque entendía que algunas verdades no se confirman, se demuestran. La vela lanzó una sombra larga de ambos sobre la pared, dos figuras unidas por una decisión que aún no se pronunciaba. Ella dio un paso más. No invadió el espacio, pero lo acortó. El aire se volvió denso. No había seducción en su postura, había necesidad contenida. No la necesidad del cuerpo, sino la del destino. «Necesito a un hombre que no tema morir». La frase cayó sin dramatismo. Sin adornos. Como una piedra lanzada al fondo de un pozo. Él la miró por primera vez como se mira a alguien que entiende el precio de lo que pide. No vio arrogancia. No vio desesperación. Vio claridad. «Todos dicen eso», respondió él. «No. Todos dicen que no quieren morir. No es lo mismo». Afuera, un golpe lejano. Tal vez una puerta. Tal vez nada. En la frontera, los sonidos nunca se explican del todo. Él se acercó a la mesa y apoyó la mano sobre la madera gastada. Esa mesa había escuchado promesas falsas, planes que no llegaron al amanecer. Ella siguió hablando,
sin elevar la voz. No busco protección. Eso lo dicen los que sí la quieren. Busco a alguien que se quede cuando la muerte ya esté sentada esperando. Él entendió entonces que no hablaba de una pelea concreta, ni de un enemigo con nombre. Hablaba de una vida marcada. De una ruta sin desvíos cómodos. Amar a alguien así no era salvación. Era acompañamiento. La vela chisporroteó. El revólver, inmóvil, parecía observarlos. Objeto simple. Símbolo absoluto. Ella lo miró un segundo, no con miedo, sino con respeto. Sabía lo que representaba. Sabía que, tarde o temprano, decidiría algo más que un enfrentamiento. ¿Por qué yo?, preguntó él. Ella tardó en responder. No por duda, sino porque algunas razones no se ordenan fácil. Porque no intentas convencer a nadie de quién eres. Eso no es garantía. Aquí no hay garantías. Solo elecciones. El viento empujó la puerta, probando la cerradura. La frontera reclamaba su presencia, recordándoles que nada ocurre fuera de su alcance. Él dio un paso atrás. No para huir, sino para pensar. Cada código personal que había seguido hasta entonces se acomodaba dentro de él, como piezas de un arma antes de ser armada. Si cruzas este umbral, dijo, no hay marcha atrás. Nunca la hubo. No se tocaron. No hizo falta. La tensión entre ambos era la de dos caminos que saben que se van a cruzar, aunque el choque aún no ocurra. Él tomó la vela y la acercó a la mesa. La luz reveló cicatrices, marcas, señales de una vida ya expuesta al filo. Ella no sonrió. No agradeció. No pidió nada más. Permaneció ahí, firme, aceptando que esa noche no se resolvía nada, solo se nombraba lo inevitable. Afuera, el desierto siguió respirando despacio, como quien sabe que lo importante no es el primer golpe en la puerta, sino lo que ocurre después de que se abre. La noche siguió avanzando sin pedir permiso. El viento cambió de dirección y trajo consigo el olor seco de la tierra removida, como si algo hubiera sido desenterrado sin pala. Afuera, el desierto no dormía, se acomodaba. Siempre lo hacía cuando percibía que una decisión comenzaba a tomar forma. Ella permanecía de pie, sin apuro. Él dejó la vela sobre la mesa, y el cuarto quedó dividido entre luz y sombra. Ninguno cruzó del todo. A veces la verdad necesita ese espacio intermedio para mostrarse sin romper nada de inmediato. No viniste por un arma, dijo él, más como constatación que como pregunta. Las armas hacen ruido, respondió ella. Yo vine por silencio. Él apoyó la espalda en la pared. Desde ahí podía ver la puerta, la ventana, el reflejo tenue del metal. Viejas costumbres. Viejos acuerdos con la supervivencia. La frontera había enseñado que la justicia rara vez llega completa y que la libertad suele presentarse disfrazada de soledad. Ella comenzó a caminar despacio por el cuarto. No tocaba nada, pero miraba todo. La silla gastada. La cama sin adornos. El revólver. Cada objeto hablaba de un hombre que no había construido refugios, solo pausas. Entendió entonces que su pedido no era extraño para él, solo peligroso de otra forma. Creen que quiero a alguien valiente, dijo ella. Se equivocan. La valentía es barata, respondió él. Se consigue fácil cuando no se piensa en las consecuencias. Ella asintió apenas. En su mirada no había reproche, solo reconocimiento. Desde niña había visto hombres ofrecer su vida sin entender qué significaba entregarla. Aquí, morir era común. Lo difícil era quedarse cuando el miedo ya había hecho su trabajo. El desierto golpeó la ventana con una ráfaga seca. El sonido fue breve, pero cargado. Como un aviso. Como si la tierra quisiera recordarles que no hablaban de metáforas, sino de hechos concretos que siempre terminaban dejando marcas. No te necesito para que pelees, continuó ella. Eso lo hacen muchos. Te necesito para que no te vayas cuando pelear deje de tener sentido. Él cerró los ojos un segundo. No para escapar, sino para revisar. Cada hombre que había visto huir. Cada uno que se había quedado demasiado tiempo por orgullo. Sabía que la frontera no perdonaba ninguno de los dos excesos. El equilibrio era frágil, casi invisible. ¿Y si quedarse significa perderlo todo?, preguntó. Ella no respondió de inmediato. Caminó hasta la mesa y apoyó la mano sobre la madera.
La misma mesa que había sostenido planes rotos. El contacto fue firme. Humano. No pidió permiso. Eso ya lo sé, dijo. Lo que no sé es quién está dispuesto a perder sin volverse otro. La vela lanzó una sombra nueva, alargada, donde sus siluetas parecían tocarse sin hacerlo. No había romance en ese gesto, pero sí algo más hondo. Una atracción nacida no del deseo, sino del entendimiento mutuo del riesgo. Afuera, un caballo relinchó a lo lejos. Tal vez inquieto. Tal vez respondiendo a la misma tensión que se había instalado entre esas cuatro paredes. La frontera siempre encontraba la manera de reflejar lo que ocurría dentro de los hombres. Él se acercó a la mesa. No invadió su espacio. Dejó la mano junto a la de ella, sin tocarla. El revólver quedó entre ambos, testigo mudo de todas las decisiones que no admitían marcha atrás. Lo que pides no es amor, dijo. Es condena compartida. Ella lo miró sin suavizar nada. El amor aquí nunca ha sido otra cosa. No hubo promesas. No hubo juramentos. Solo la aceptación de una verdad incómoda, que estar juntos no los salvaría, pero separarse los condenaría a repetir historias ya vistas. La frontera había mostrado suficientes ejemplos de ambos caminos. Él recordó a hombres que habían elegido huir hacia la civilización, buscando leyes claras y noches tranquilas. Muchos regresaron rotos. Otros no regresaron. Recordó también a quienes se quedaron por apego a códigos rígidos, incapaces de cambiar cuando el mundo lo exigía. El desierto los había reducido a polvo con la misma indiferencia. Si doy un paso, dijo él, no será por esperanza. Será por claridad, completó ella. El viento se calmó de pronto. No del todo, pero lo suficiente como para dejar oír el crujido de la madera, el respirar contenido. La frontera no aprobaba ni desaprobaba. Observaba. Siempre lo hacía cuando alguien estaba a punto de aceptar quién era en realidad. Ella retiró la mano de la mesa. Se colocó de nuevo el rebozo, no como retirada, sino como preparación. Entendía que esa noche no se cerraba ningún trato. Solo se había levantado el velo de las palabras bonitas para mostrar lo que había debajo, una vida sin garantías, sostenida únicamente por decisiones conscientes. No te pido respuesta ahora, dijo. Solo que no mientas cuando llegue el momento. Él asintió. No porque estuviera de acuerdo con todo, sino porque reconocía la honestidad cuando la veía. Afuera, el desierto retomó su respiración lenta. La noche seguía siendo noche. Pero algo había cambiado en su forma de mirarlos, como si la tierra supiera que, desde ese instante, cada paso que dieran ya no sería solo suyo. El pueblo despertó distinto a la mañana siguiente, aunque nadie supo decir por qué. El sol salió igual, seco y alto, pero la luz parecía detenerse más tiempo sobre las cosas, como si la frontera estuviera revisando algo pendiente. El polvo tardó en levantarse. Los gallos cantaron una vez y se callaron. En ese silencio breve, ocurrió una decisión que nadie vio. Ella regresó a la casa de su padre antes de que el día se afirmara. Cruzó el patio con el mismo paso medido con el que había salido la noche anterior. Nadie preguntó nada. En ese lugar, las preguntas llegan siempre tarde. Su padre la miró solo un segundo, lo suficiente para entender que algo se había movido fuera de su alcance. No pidió explicaciones. La justicia que ejercía le había enseñado que algunas elecciones no admiten testigos. Él no salió de inmediato. Permaneció sentado frente a la mesa, la vela ya consumida, el revólver desmontado pieza por pieza. Limpiaba cada parte con paciencia, como si no fuera metal, sino memoria. El desierto afuera comenzaba a calentarse, probando su resistencia. Siempre lo hacía después de las noches importantes. Durante horas, nada ocurrió. Y, sin embargo, todo estaba ocurriendo. Los rumores comenzaron a circular sin palabras. Miradas que duraban más de la cuenta. Silencios que se volvían incómodos. La frontera tiene su propio modo de comunicar que algo ha cambiado. Hace que los hombres se sientan observados incluso cuando están solos. Él salió finalmente. No buscó a nadie. Caminó hacia el borde del pueblo, donde la civilización se volvía incierta y el camino se disolvía en tierra abierta. Allí estaba el poste torcido donde se amarraban los caballos sin nombre. Tocó la madera astillada, símbolo simple de tránsito, de quedarse solo lo justo. El viento volvió, no fuerte, solo insistente.
Recordó las opciones. Ir hacia el sur, donde las leyes tenían sellos y firmas, pero también trampas más finas. Quedarse al margen, sobrevivir sin atarse a nada, desaparecer despacio. O aceptar lo que ella había puesto sobre la mesa sin decirlo del todo, una vida donde el conflicto no sería eventual, sino constante. La moral era sencilla de enunciar y difícil de sostener. No matar sin causa. No huir por conveniencia. No prometer lo que no se puede cumplir. La frontera castigaba con dureza a quien rompía su propio código más que a quien rompía el de otros. Mientras tanto, ella cumplía con lo cotidiano. Habló con las mujeres. Revisó cuentas. Dio órdenes breves que fueron obedecidas sin cuestionar. Nadie notó nada fuera de lugar, excepto la forma en que sus manos se detenían un segundo más sobre los objetos, la jarra de agua, la silla, el marco de la puerta. Sabía que, a partir de ahora, cada cosa podía convertirse en recuerdo. El conflicto no tardó en mostrar los dientes. Un hombre llegó desde el este con reclamos viejos y voz nueva. Traía respaldo, armas limpias, una idea clara de lo que quería tomar. La frontera tensó el aire. Los códigos personales comenzaron a chocar como piedras mal acomodadas. Esto se resuelve hoy, dijo el forastero. Aquí nada se resuelve así, respondió el jefe. El duelo no fue anunciado, pero todos supieron dónde mirar. La calle abierta. El sol alto. El polvo expectante. Él apareció entre la gente sin llamar atención. No buscó protagonismo. Se colocó donde siempre se colocan los que ya han elegido, aunque nadie sepa cuándo. Ella lo vio. No reaccionó. No se movió. Entendió que la decisión no necesitaba palabras. Estaba ocurriendo en la forma en que él respiraba, en la manera en que se plantaba sobre la tierra como si hubiera decidido pertenecerle sin reclamarla. El enfrentamiento fue rápido. Demasiado para discursos. El forastero cayó. El respaldo se dispersó. La frontera aceptó el desenlace con la indiferencia acostumbrada. Un cuerpo más. Un código cumplido. La justicia, otra vez incompleta. Nadie celebró. Nadie preguntó quién había dado la orden. Él no miró hacia ella. Ella no lo llamó. Las decisiones verdaderas no buscan confirmación. Se sostienen solas o se derrumban con el tiempo. Al caer la tarde, él volvió al cuarto. La mesa seguía ahí. La silla. El espacio vacío donde ella había estado la noche anterior. Tomó el rebozo que había quedado doblado y lo dejó donde pudiera encontrarlo después. No como promesa, sino como aceptación de que ya no caminaba solo, aunque aún no caminaran juntos. La frontera empezó a enfriarse. El viento arrastró las huellas del duelo, pero no la consecuencia. Los objetos cotidianos retomaron su función, cargados ahora de otro peso. El revólver volvió a su lugar. La cantimplora fue llenada. El caballo fue ensillado sin apuro. Esa noche no hubo visitas. No hubo palabras. Solo la certeza compartida, a distancia, de que una elección había sido hecha sin aplausos, sin testigos, sin garantías. Y en el silencio que siguió, el desierto pareció inclinarse apenas, no en señal de respeto, sino de reconocimiento hacia quienes aceptan el costo antes de preguntar por el resultado. Dicen que las historias verdaderas no se anuncian. Se filtran. Viajan en la boca del viento, se esconden en el polvo que queda después de los pasos, se quedan flotando en los pueblos donde algo cambió y nadie supo explicar cómo. Con el tiempo, la frontera empezó a contar lo ocurrido a su manera. No con fechas ni nombres completos, sino con señales. Una silla que nadie volvió a ocupar. Un poste torcido que resistió más inviernos de los esperados. Un revólver guardado sin óxido, como si aún esperara ser llamado. Él siguió ahí, pero no como antes. Ya no era el forastero que pasaba sin dejar rastro, ni el hombre invisible que sobrevivía al margen. Se volvió presencia. Silenciosa, firme. No tomaba decisiones por otros, pero estaba cuando el equilibrio amenazaba con romperse. La frontera reconoce a quienes entienden su lenguaje sin querer dominarlo. Ella caminaba el pueblo con la misma calma que había aprendido desde niña. No perdió dureza, tampoco ganó dulzura innecesaria. Gobernaba sin imponerse, influía sin ordenar. Entre ellos nunca hubo declaraciones públicas. La gente lo notó en los detalles, la forma en que compartían el silencio,
como se miraban antes de que alguien hablara de más, como ninguno ocupaba el centro, pero todo parecía acomodarse a su alrededor. La justicia siguió siendo incompleta. Siempre lo es en la frontera. Algunos conflictos se resolvieron sin disparos. Otros dejaron marcas nuevas en la tierra. Él estuvo en varios enfrentamientos, nunca por ambición. Siempre por códigos que no aceptaban atajos. Nunca disparó primero cuando pudo evitarlo. Nunca bajó el arma cuando hacerlo significaba traicionarse. ¿Por qué sigues aquí? Le preguntaron una vez. Porque alguien tiene que quedarse cuando todos quieren irse. Ella escuchó esa respuesta desde la sombra. No sonrió. Sabía que quedarse no era valentía, era responsabilidad. Y la responsabilidad, en ese lugar, cobraba intereses altos. Con los años, la civilización avanzó un poco más. Llegaron papeles, reglas, promesas de orden. Algunos caminos se hicieron más claros. Otros desaparecieron. El desierto respondió como siempre, aceptando lo justo, rechazando lo que no le pertenecía. Muchos de los que llegaron seguros de cambiarlo todo se marcharon con menos certezas de las que traían. Un día, él no volvió del camino. No hubo cuerpo. No hubo testigos. Solo el caballo regresó sin prisa, con la montura intacta y una herida vieja reabierta. La frontera guardó silencio. Como hace cuando decide quedarse con algo para sí. Algunos dijeron que murió defendiéndola. Otros, que murió caminando a su lado. Los más viejos afirmaron que no murió en absoluto, que simplemente dejó de necesitar un nombre. Ella no habló de eso. Continuó con su vida como quien entiende que el amor no siempre se mide en permanencia, sino en lo que deja intacto. Guardó el revólver limpio. Conservó el rebozo. Tocó la mesa cada mañana como si contara el pulso del día antes de permitirle avanzar. Las noches siguieron cayendo sobre el pueblo con la misma lentitud. A veces, cuando el viento se acomodaba de cierta manera, parecía traer un eco antiguo. Un golpe seco en la madera. No fuerte. No desesperado. El tipo de golpe que no pide permiso, pero tampoco exige respuesta inmediata. Los niños crecieron escuchando la historia incompleta. Aprendieron que la frontera no pertenece a los vivos ni a los muertos, sino a quienes aceptan el costo de estar presentes. Que la libertad no siempre es irse. Que la justicia no siempre salva. Que amar, en ese lugar, significa elegir a alguien sabiendo exactamente a qué se renuncia. Y todavía hoy, cuando el polvo se levanta al anochecer y el silencio llega antes de tiempo, algunos juran que la tierra recuerda. Que la frontera guarda la forma de quienes no le tuvieron miedo a morir, porque entendieron algo más difícil. Que vivir sin huir también es una forma de eternidad.